Un padre vendió a su hija, viéndola como una carga y su cuerpo como la fuente de su vergüenza. Creía que se libraba de un problema, pero el misterioso hombre vio no a una víctima, sino a un arma. Espera a escuchar cómo la chica regresó para luchar por su libertad. En esta historia, el mal se enfrentará al mismo poder que creó. Si estás listo para saber cómo termina esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal. ¡Vamos! El polvo se asentó lentamente sobre los muebles rotos de la choza. Thomas, un hombre encorvado con un rostro desgastado, miraba su tierra vacía. La sequía se había llevado la última de sus cosechas y ahora sus deudas eran más de lo que jamás podría pagar. La quiebra no era solo una amenaza, era una sentencia que lo despojaría de todo. En su desesperación, solo veía una salida, y esa salida le costó a su hija. Sarah, una chica de 16 años, era su carga. Miraba su cuerpo grande y torpe y veía no solo exceso de peso, sino una falta de voluntad, una pereza. Su carácter salvaje y su incapacidad para adaptarse en un mundo que exigía obediencia la hacían difícil. A los ojos de su padre, ella era solo otro fracaso, una fuente de su vergüenza. Hizo un trato, fijó una reunión, y ahora esperaba. Al anochecer, un hombre de la montaña apareció en la puerta. Era alto y macizo, su piel curtida por el sol, su rostro un mapa de cicatrices. Thomas agarró nerviosamente la bolsa de monedas que acababa de recibir. El hombre de la montaña miró a Sarah. La estudió, sus hombros tercamente caídos, su mirada decidida pero asustada. No hizo preguntas sobre ella, sino que la examinó como si no fuera una persona, sino un objeto valioso y desconocido. Thomas se dio la vuelta y se fue, abandonando a Sarah con este extraño silencioso. Por primera vez en su vida, su espíritu rebelde fue reemplazado por el pánico. Su padre, su única familia, simplemente la había vendido. Se quedó paralizada, viendo cómo el hombre de la montaña se acercaba. Su mirada se detuvo en su rostro. No era la mirada de un dueño ni de un depredador. Era la mirada de un hombre que vio algo en ella que su padre no vio. Vio algo que necesitaba y tenía un plan. Pasaron varios días. Ella esperaba una pesadilla, un trato cruel, humillación y trabajo interminable. Pero en cambio, se encontró en un largo y agotador viaje a través de la naturaleza. Él no cargó su equipaje ni la ayudó, pero tampoco la apuró. Él caminó por delante, moviéndose con una facilidad increíble, mientras ella luchaba por seguir el ritmo, tropezando con raíces y piedras. Su cuerpo torpe, que siempre había sido una fuente de burla, ahora se sentía como una doble carga. Ella esperaba que él se enojara o la regañara por su lentitud, pero él nunca levantó la voz. Su relación se construyó sobre un completo silencio. Cuando ella comenzaba a cojear, él se detenía y señalaba ciertas hierbas, mostrándole cómo usarlas para aliviar el dolor. Cuando estaba cansada, simplemente se sentaba y esperaba tan pacientemente como una parte del paisaje. Ella vio cómo se movía por el bosque como si conociera cada arbusto, cada árbol. Le enseñó sin palabras, mostrándole qué bayas eran seguras y cuáles eran venenosas y cómo encontrar agua limpia en la tierra seca. Sarah sintió que su miedo inicial daba paso a una profunda sensación de confusión. Este hombre no era el monstruo que había imaginado. No la veía como una carga. Veía a una persona a la que podía enseñar, y sus lecciones eran duras pero justas. Su cuerpo, que siempre había sido su maldición, ahora parecía estar convirtiéndose en una herramienta para la supervivencia. Él no intentaba cambiarla. Le estaba mostrando cómo usar lo que tenía. Esto no era un castigo, pero ¿qué era? Con cada paso que daba, entendía menos, pero su curiosidad crecía. Unos días más de viaje agotador, y llegaron a un cañón escondido. Sarah esperaba ver la sombría guarida de un ermitaño, pero un claro secreto se abrió ante ella. Unas pocas cabañas de troncos ordenadas, un jardín bien cuidado donde crecían verduras y un arroyo claro donde brillaban los peces. Esto no era una guarida de bestias, sino un hogar de verdad. Vio gente. Una anciana con un rostro arrugado pero amable estaba cuidando las flores. Un joven, tuerto pero fuerte, estaba tallando una figura de madera. Una chica con cojera se sentó en un tronco riendo mientras le contaba algo a un niño. Todos eran diferentes a las personas de su vida pasada. Estaban heridos pero no rotos. Vivían aquí y eran felices.
El hombre de la montaña la había traído aquí. No era un ermitaño, era un líder que había reunido a los rechazados por la sociedad. Sus cicatrices y su silencio ya no parecían signos de crueldad, sino marcas de las pruebas soportadas. Él no dio órdenes, sino que simplemente asintió a uno de los hombres que inmediatamente los ayudó. La mirada de Sarah recorrió los rostros de estas personas. Por primera vez en su vida, vio a quienes eran diferentes, pero no sintió vergüenza por ello. Este cañón no era una prisión, era un santuario. Esto no era un castigo. Pero, ¿por qué lo había hecho? Con cada día que pasaba en este cañón secreto, Sarah cambiaba. Aprendió no solo a sobrevivir, sino a vivir. Ayudó en el jardín, aprendió a trabajar con madera y, lo más importante, se sintió necesaria por primera vez. Su cuerpo, que una vez fue una fuente de vergüenza y rechazo, ahora le servía. Brazos fuertes cargaban troncos y piernas resistentes ayudaban con el trabajo. Se convirtió en parte de la comunidad, parte de esta nueva y extraña familia. Un día, el hombre de la montaña la llevó a su cabaña. Desenrolló un gran mapa gastado sobre una mesa. Era un plan no solo para un asentamiento, sino para toda una red de tales santuarios. Luego sacó un documento doblado de su cinturón y lo colocó sobre la mesa. Era su factura de venta firmada por su padre. Él lentamente rasgó el papel por la mitad. En ese momento, Sarah lo entendió todo. Su padre la había vendido por debilidad y deuda. Pero este hombre no la había comprado para castigarla. La había comprado para salvarla. Y no solo a ella. Su plan era crear una fuerza que pudiera oponerse a aquellos que tan fácilmente le quitaban a la gente sus familias y su esperanza. Él no solo estaba construyendo un refugio para marginados, estaba construyendo un ejército para luchar contra la injusticia. Él no dijo ni una palabra, pero su mirada era más elocuente que cualquier discurso. Señaló el mapa y luego a ella. Le estaba ofreciendo una opción. Podía quedarse a salvo, escondida para siempre del mundo que la había rechazado, o podía convertirse en parte de su plan. Sarah miró la factura de venta rota, luego el mapa, y su corazón se aceleró. Por primera vez en su vida, la elección era completamente suya. Miró al hombre de la montaña. No había miedo ni duda en su rostro, solo una calma y firme resolución. Él vio esto, asintió y una leve sonrisa apareció en su rostro. Su lucha apenas comenzaba. Pasaron varios meses en relativa paz. Sarah se volvió segura de sí misma, dominando todas las habilidades de supervivencia. El mundo más allá del cañón parecía haberlos olvidado y ella comenzó a creer que su santuario permanecería para siempre en secreto. Pero una mañana, el vigía dio una señal. El chirrido de las ruedas y el estruendo de los cascos resonaron desde más allá del cañón. Por primera vez en mucho tiempo, la paz se rompió. El hombre de la montaña se levantó. Todos en el asentamiento tomaron un arma, palas, hachas, arcos. Sarah tomó un viejo rifle que había encontrado en la cabaña. Miró la entrada del cañón, su corazón latía como un tambor en su pecho. Aparecieron 3 figuras a caballo. Al frente cabalgaba su padre, Thomas. Su rostro estaba pálido y enojado. Y detrás de él, como sombras, cabalgaban 2 hombres armados. La había encontrado. Había regresado, pero no había regresado para salvarla. Había perdido todo el dinero y ahora quería venderla de nuevo o entregarla para cobrar la recompensa por la captura del fugitivo hombre de la montaña. Miró a Sarah. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No vio a la chica torpe y asustada que había dejado atrás. Ante él se erguía una joven esbelta y fuerte. Su rostro, una vez pálido por el resentimiento, ahora resplandecía de salud. Sus ojos ya no se escondían, sino que lo miraban directamente con una chispa traviesa. No solo vio su transformación, vio a una mujer, por primera vez en su vida, sintió miedo. Ella estaba lista para defender su nuevo hogar. Estaba lista para luchar por su nueva familia. El silencio del cañón secreto se rompió por la voz de Thomas. Gritó, exigiendo la devolución de su propiedad. Sus hombres a sueldo. 2 hombres corpulentos con rifles se movieron detrás de él, pero sus ojos estaban cautelosos. No vieron solo a granjeros, sino a un grupo unido de personas listas para defenderse. Te vendí, y eres mía. Thomas gritó, su rostro rojo de rabia. Eres mi castigo, mi fracaso.
Sara se mantuvo erguida, con el rifle bajado, pero su postura mostraba una completa preparación. Miró a su padre y en su mirada no había odio, solo una profunda y triste lástima. «No me vendiste», dijo con calma, su voz firme. «Intentaste deshacerte de tu propio fracaso. Me cambiaste por dinero para escapar de tus problemas, pero no te debo nada más». El hombre de la montaña se paró a su lado, silencioso e inmóvil. Su presencia era más poderosa que cualquier palabra. Los otros habitantes del cañón los rodearon, cada uno con lo que podía usar como arma. Ya no eran un puñado de marginados, sino una sola familia. Al ver su resolución, los hombres a sueldo de Thomas comenzaron a retroceder, no queriendo meterse en una pelea. Thomas miró a su hija, luego al hombre de la montaña, luego al papel roto que Sara había sacado de su pecho. En su rostro ya no había rastro de la chica torpe y asustada que había abandonado. En ese momento, se dio cuenta de que la había perdido para siempre, y no porque ella huyera, sino porque él mismo la había entregado. Los hombres a sueldo hicieron girar sus caballos y se marcharon. Thomas se quedó solo, vacío y derrotado. No dijo más palabras. El hombre de la montaña le señaló el camino y Sara simplemente lo vio irse. No sintió alegría ni malicia, solo vacío. Ahora era verdaderamente libre. Fue la primera batalla que ganaron, pero todos sabían que era solo el comienzo de su guerra. En el cañón secreto reinaba el silencio. Los habitantes enterraron a los caídos, vendaron sus heridas y repararon las fortificaciones. Su primera victoria se compró con sangre, pero el miedo se había ido, reemplazado por una sombría determinación. Ahora sabían que podían defenderse. Sara se sentó en un acantilado, viendo el atardecer pintar el cielo con tonos carmesí. El hombre de la montaña se sentó a su lado. No intercambiaron palabras, pero hablaron con los ojos. Su plan, que había comenzado con un trato desesperado en una subasta, ahora se había convertido en una guerra por la libertad. Y ella, la que fue considerada una carga, se había convertido en el corazón de esta resistencia. «El varón regresará», dijo finalmente, «y la próxima vez traerá más». «Estaremos listos», respondió Sara. Su voz era tranquila, desprovista de cualquier incertidumbre pasada. El hombre de la montaña asintió. La miró a ella, a su figura fuerte y segura, a su mirada clara, y vio no solo a una niña rescatada. Vio el futuro. Este no era su mundo, sino el mundo de ellos que tenían que construir juntos. Su lucha no era solo por la supervivencia, era por una nueva vida. Con los primeros rayos del sol, descendieron a su nueva familia para comenzar los preparativos para un nuevo día. El cañón fue defendido, pero la batalla por el mundo entero apenas comenzaba. Y ahora sabían que, en esta guerra, no estaban solos. Pasaron los años. El cañón, una vez un refugio tranquilo, se convirtió en el corazón de una nueva guerra por la libertad. Sus filas se engrosaron con nuevas personas, refugiados exhaustos de las tierras estériles, ex-esclavos y aquellos que no podían encontrar su lugar en un mundo cruel. La historia de la chica que fue vendida y el hombre de la montaña que la salvó se convirtió en una leyenda, susurrada a través de los asentamientos. Sara ya no era la chica asustada. Su rostro se volvió más sabio, su mirada más firme. Era una líder y una guerrera cuyas tácticas y resolución les trajeron muchas victorias. Ya no se escondían. Ahora atacaban al varón, liberando a sus trabajadores y apoderándose de sus tierras para crear nuevos asentamientos libres. Finalmente, llegó el día en que el hombre de la montaña y Sara se pararon en una colina, mirando lo que alguna vez fue la residencia principal del varón. Su ciudadela estaba vacía, su poder destruido, su mundo se había derrumbado. A su lado estaban sus personas, el ejército de marginados. No miraban las ruinas, sino el amanecer que se alzaba sobre las tierras que ahora les pertenecían. No fue solo una victoria, fue el comienzo de una nueva era donde todos eran libres. Y a la cabeza de esa era estaba la que una vez fue considerada inútil. Su historia había terminado, pero su lucha apenas.